Ahí estamos. Perfecto. Listo, creo que están viendo mi pantalla. Sí, sí, creo que Sí, estamos con es la correcto. pantalla. Sí, Ok, estamos bien. perfecto. Bien. Gracias a todos por asistir a este webinar. En realidad vamos a navegar un poquito por lo que es la inteligencia artificial. Y ahorita, de lo que es el e-commerce y retail, vamos a tener datos de valor. Sí, que yo les he puesto acá para poder compartir con ustedes. Sí, como saben, es un webinar del que hablaremos alrededor de 45, 50 minutos sobre temas específicos orientadas a todo lo que es la inteligencia artificial en este sector. Sí, nada más para indicarles, pues mi nombre ya lo presentaron. Sí, quiero mostrar algunos datos, iniciar por estos datos del sector, porque hay encuestas, ¿no es cierto? Que se orientan mucho al tema de la transformación digital. De hecho, el tema de la transformación digital, pues es algo que está ocurriendo en todas nuestras regiones, en nuestros países. Y obviamente, pues el tema de datos y el tema de inteligencia artificial es un pilar fundamental de lo que es la transformación digital. Anteriormente se han tenido resultados variados, pero en una encuesta hecha por McKinsey a nivel mundial, las empresas encuestadas informaron que, por ejemplo, el 80% se había lanzado a hacer este tema de transformación digital, pero un tercio lo pudo hacer con éxito, ¿no? De todas formas, la transformación digital pues, es una estrategia fundamental para que la mayoría de las organizaciones puedan mantenerse ágiles independientemente de las fuerzas externas del mercado y de otras condiciones. ¿Sí? ¿Qué otros números tenemos? Por ejemplo, que dentro de la transformación de la industria minorista, de la industria del e-commerce, de la industria retail, el 70% de los consumidores investigan en línea antes de comprar. Estos son datos muy importantes porque nos pueden servir luego para generar, en este caso, modelos y donde generar, en este caso, todas las aplicaciones de AI, ¿no es cierto?, que podamos utilizar y orientarles hacia ese mercado. El 89% nos dice que el 89% de los clientes son retenidos por empresas con estrategias de participación de cliente omnicanal. Sí, recuerden que el tema de la omnicanalidad en temas de retail pues son temas que se vienen manejando ya desde hace algunos años. Sin embargo, pues las estrategias de AI hoy en día pues nos puede orientar a crear modelos que se orienten a ese sector. El 47% de los clientes digitales desean una experiencia de compra personalizada constante de un canal a otro, ¿no? Miren qué importante este dato, porque esto habla mucho del tema del cliente, habla mucho del tema de segmentación, habla mucho de que nosotros podemos crear algoritmos y podemos crear aplicaciones que se orienten a ese 47%. El 34% de los compradores dice que su teléfono móvil, ¿sí?, se convertirá en la principal herramienta de compra. De hecho, pues hoy en día creo que ya este porcentaje incluso se ha incrementado, ¿sí? Porque ¿quién de nosotros, de los que estamos acá, pues no ha hecho compras por internet mediante el dispositivo móvil? Sí, obviamente en nuestra región, en nuestros países todavía existe un celo, ¿no es cierto? Todavía existe existe pues una disposición a no utilizar todavía los teléfonos móviles para compra por temas de robos y temas de seguridad, de ciberseguridad y demás. Sin embargo, pues algo que ya está ocurriendo. Y fíjense, estos porcentajes son importantes porque de ahí tranquilamente pueden salir aplicaciones de inteligencia artificial para atacar, en este caso, el tema de la industria del retail. Nos dice que cómo poder desbloquear más valor en la transformación digital, pues hay que ser centrados en el cliente, que se impulse un gran recorrido personal del cliente en todos los canales, crear obviamente esos análisis avanzados para obtener información, para personalizar la experiencia del cliente y poder respaldar la toma de decisiones, dar poder a los empleados. Sí, y esto es capacitar a las personas, ¿no es cierto?, a quienes trabajan dentro de este sector con herramientas que ayuden a obtener información sobre clientes y a administrar las tareas de manera mucho más eficientes. La eficiencia operacional es otro de los temas fundamentales porque se puede integrar o lo que se trata de hacer es integrar las operaciones minoristas para administrar empleados, el inventario y la productividad. Entonces, fíjese que todo esto gira alrededor de lo que es la transformación digital y por detrás, obviamente, existe todas las aplicaciones impulsadas por inteligencia artificial que me pueden ayudar justamente a crear toda esta transformación en este sector, porque este sector, como digo, es uno de los más importantes a nivel mundial, a nivel regional, ¿no es cierto?, a nivel también de país. Ahora,
El sector minorista obviamente no solamente es las cadenas de supermercados. Recordemos que el sector minorista también es empresas que se dedican a vender, en este caso, temas textiles, ropa, bisutería y demás. También, por ejemplo, entra mucho en aquellas empresas que son de tipo importadores, ¿no es cierto? Aquellas empresas que son de tipo distribución, que son también orientadas al canal masivo. Entonces, todo esto ocurre dentro de este sector y ahí hay que tener, obviamente, un valor importante para poder crear estas aplicaciones. Ahora, tengo acá yo puesto una pregunta, ¿cómo desbloquear la inteligencia artificial en este sector? ¿Y por qué yo he puesto esta pregunta? Porque hoy en día recordemos que estamos en una época que en todo lado vemos inteligencia artificial. Sí, pero una cosa es utilizar la inteligencia artificial que ya está creada. De hecho, recordemos que hay la inteligencia artificial generativa, que son aplicaciones que están creadas y que se pueden utilizar para generar otras cosas, como las imágenes, por ejemplo, cuando se utiliza, por ejemplo, en temas de marketing. Se pueden crear o utilizar, mejor dicho, las aplicaciones de inteligencia artificial generativa que ustedes dan ciertas características y crean nuevas cosas. ¿Sí? Pero lo que queremos enfocar acá, obviamente, es desbloquear esta inteligencia artificial para utilizarla con la información que tengo dentro de la organización. ¿Sí? Entonces, por eso yo he puesto acá tres cosas específicas para poder desbloquear la inteligencia artificial. ¿Sí? Y lo primero es entender qué es la inteligencia artificial. No sé si alguien de ustedes quisiera escribirnos en el chat y decirnos e indicarnos qué es la inteligencia artificial para ustedes. O si quieren hablar, no hay ningún problema, ¿no? Sí, así que por favor, si es que gustan, pueden tranquilamente escribirnos o hablar. ¿Qué es para usted la inteligencia artificial? En sus palabras, no hace falta que entremos en mucha ciencia en esto. ¿Qué sería para ustedes? Alguien que nos escriba, por favor. ¿Qué creen que sería para ustedes la inteligencia artificial? ¿O cuál es la definición que tienen, una definición simple sobre qué es inteligencia artificial? Yo acabo de hacer una explicación, obviamente, de esto, ¿no? Si es que nos indican, muchas gracias. Estamos un poquito callados hoy. Bueno, no hay problema. Sí, miren, para llegar a esta definición, yo quiero desmitificar algunos términos. Sí, porque hoy en día hablamos de la inteligencia artificial o artificial intelligence, hablamos del machine learning, hablamos del deep learning, hablamos también de la ciencia de los datos. Sí, y miren, todo esto, pues, son términos que se están utilizando y que sirven justamente para crear toda esta inteligencia artificial, la generativa y todas las demás. Sí, bueno, acá ya me escribió alguien, ¿no es cierto? Me dice predecir el futuro con base a los datos, perfecto. Sí, me dicen, miren, para comenzar, la forma más sencilla de definir inteligencia artificial, pues es eh, cuando piensas, lo que ustedes ven aquí, ¿no? Es cuando piensas en el aprendizaje automático, sabemos que esto es un subconjunto, o el machine learning es un subconjunto de la inteligencia artificial. La principal diferencia es que la inteligencia artificial es un término muy amplio, ¿sí? Es un término muy holístico, uno muy completo en realidad. Sí, el mejor ejemplo de la inteligencia artificial hoy en día en realidad es el coche autónomo. A pesar que hoy día existen ya muchas inteligencias artificiales creadas para crear cosas y eso es con base en software. Pero hay que ser claros también que la inteligencia artificial no solamente a veces es software, sino también es hardware. ¿Sí? Y por eso digo, este es un término muy amplio, es muy holístico, es muy completo. Sí, y como digo, el mejor ejemplo de esto puede ser el coche autónomo, donde una máquina, ¿sí? Donde una máquina imita una conducta humana, ¿sí? Y en el proceso de la toma de datos se hacen inferencias con esos datos, se decide, hay una toma de decisiones, se decide qué hacer y luego lo pone en acción, ¿sí? Así que toda la cadena, desde la observación a la acción, la hace una máquina. Eso en realidad es básicamente la inteligencia artificial. Sí, recuerden, es toda la cadena desde la observación a la acción, ¿sí? Que hace una máquina. Entonces, vámonos a ese concepto mucho más simple, ¿no? Y eso es básicamente lo que es la inteligencia artificial. Ahora, como ustedes ven dentro de estos círculos, también está el aprendizaje automático. Y el aprendizaje automático es el núcleo de la inteligencia artificial, que en términos simples es cuando una máquina puede aprender de los datos. ¿Sí?
una vez que se le diga cómo hacerlo, obviamente. Así que si puedes darle una instrucción a una máquina, darle algunas instrucciones, ¿sí? Configurarla de forma adecuada, entonces, mientras más datos le damos, ¿cierto? La máquina puede ser mejor para hacer inferencias y se vuelven obviamente más precisas. Y eso sencillamente pues es lo que es el aprendizaje automático, ¿sí? El aprendizaje automático usa modelos estadísticos básicos en realidad, ¿sí? Recuerden, el aprendizaje automático es el núcleo en realidad de lo que es la inteligencia artificial. eh, Como les dije, términos simples, ¿no? Cuando una máquina puede aprender de los datos una vez que se le diga cómo hacerlo. Así es como es la definición, por ejemplo, del aprendizaje automático. Ahora, luego de esto también tenemos otro término, ¿sí? Porque acá les he puesto el AI, el ML, que es el Machine Learning, el DL, que es el Deep Learning, ¿sí? Y el Deep Learning o aprendizaje profundo es el tercer término, ¿sí? Y el Deep Learning, sí, como ven aquí en estos globitos, ¿no es cierto? Es un subconjunto, en cambio, del aprendizaje automático. Y aquí es donde la cosa se puede volver muy compleja, ¿sí? Una forma muy común de definir el aprendizaje automático es cuando o el aprendizaje profundo en este caso, es cuando la máquina se configura de tal manera que pruebas e imitas la forma en que funciona el cerebro humano, ¿sí? Y esto se lo hace pues como con las redes neuronales, ¿no? Donde hay una serie de capas que están interpretando ciertos datos y con el tiempo se corrigen a sí mismo, ¿sí? Se tiene una autocorrección para seguir aprendiendo. Entonces, para obtener la respuesta correcta y para mejorar su certeza, hacen esta tarea pues de autocorrección. Y esto no necesariamente utiliza o usa estadística, ¿sí? Tan solo realiza varias o puede realizar muchas permutaciones y muchas combinaciones y esto lo hace muy, pero muy rápido y con esto se llega a un determinado resultado. Sí, pero fíjense, estamos yendo desde lo macro, que es la inteligencia artificial, hasta lo micro, que puede ser el aprendizaje profundo, ¿no? Entonces, miren, que todo lo que ustedes ven aquí, pues es utilizado hoy en día justamente dentro de ChatGPT, es utilizado dentro de Gemini, dentro de todas estas herramientas, obviamente con ciertas técnicas que se van utilizando para cada uno de estos lenguajes, ¿no? Porque luego también está el tema de la visión por computador y demás. Ahora, todo esto, un ejemplo práctico, es utilizado dentro de los coches autónomos. ¿Sí? Y recuerden, al final el deep learning pues es lo más profundo, ¿no? Ese aprendizaje profundo que simula mucho, como les decía, simula mucho el funcionamiento del cerebro humano, ¿sí? Ahora, miren, el cuarto término que ustedes ven aquí, ¿sí? Acá tengo, y déjenme, voy seleccionando y activo el lápiz. Tengo el AI, que es la inteligencia artificial, el machine learning, el deep learning, y el cuarto término que tengo aquí justamente es el DS, ¿no? Que es la ciencia de los datos, ¿sí? ¿Y por qué he puesto también aquí el tema de ciencia de los datos? Y ese es un cuarto término, y es tal vez el más famoso término de todos. ¿Sí? Porque aunque esta es solo una manera de ver, como definir ciencia de datos, hay un montón de cosas en común entre la inteligencia artificial y la ciencia de los datos, ¿no? Pero una diferencia clave entre la ciencia de los datos y las otras tres cosas que acabamos de ver es que en la ciencia de los datos hay participación humana, ¿sí? Y esta participación humana está como parte de la toma de decisiones en sí. Un ejemplo muy común podría ser ver algunos resultados o datos de un modelo predictivo, por ejemplo, que les digan a ustedes, oigan, sus ventas van a bajar un X% el próximo cuatrimestre, ¿sí? Ahora, ese es un modelo predictivo mirando los datos históricos, ¿sí? Viendo la entrada actual de diferentes factores y luego prediciendo que las ventas van a bajar. Luego, un equipo de humanos, es decir, pueden ser los ejecutivos, los líderes de la organización o los directores en las organizaciones, ven esa información y con esa predicción toman determinadas decisiones, ¿sí? Bueno, vamos a hacer una campaña de descuentos, por ejemplo, o nos dicen, o hagamos una campaña que apunte a un público personalizado para aumentar el valor para algunos de nuestros clientes. Entonces, las decisiones que se pueden tomar, pues ya son varias, ¿no? Pero como les digo, esa es una diferencia fundamental. Podría ser cualquiera de estas cosas, pero hay participación humana en averiguar qué decisión tomar y luego en ponerla en acción, ¿sí? Así que ahí es donde entra la ciencia de los datos.
Una forma muy común, si miras a profundidad la ciencia de los datos, una forma muy común de definir distintos componentes, ¿no? ¿Qué diferentes construcciones y componentes hay dentro de este dominio de la ciencia de los datos? ¿Sí? Entonces, eh, es encontrarse con este diagrama que ya les pongo a continuación, ¿sí? Es esto que está aquí. Sí, entonces es encontrarnos con un diagrama con este diagrama de Venn que yo les acabo de poner en la diapositiva. Sí, y ahora lo que vemos es un conjunto de tres habilidades. Sí, una es las ciencias de la computación y la tecnología. Sí, que es para poder programar y poder escribir código. Sí, la otra habilidad que ustedes ven acá. Sí, la otra habilidad que ustedes ven acá es las matemáticas y la estadística. Y la tercera habilidad que ustedes ven aquí es el dominio, ¿no es cierto? Y el conocimiento de los negocios. Ahora, si nosotros vemos la superposición que existe, ¿sí? Entre las ciencias de la computación y la tecnología, que es el tema de software, ¿sí? Y lo que es el dominio del negocio, el conocimiento del dominio del negocio, ¿no es cierto? Donde ciertas habilidades de programación yo necesito, ¿no es cierto? Ahí es donde que se llama esto el desarrollo del software. ¿Sí? Ahí es donde que nosotros tenemos estas habilidades de programación. Sí, estas habilidades de programación son desarrolladas para resolver un problema de negocio particular, ¿sí? Y esto me lleva a crear una aplicación, ¿sí? Me lleva a crear una aplicación, ¿no es cierto?, que me ayude a hacer algún trabajo empresarial. Entonces, esto es el desarrollar software, ¿sí? Aquí nosotros en el desarrollo del software pues podemos crear un sinnúmero de aplicaciones. De hecho, todas las aplicaciones hoy en día pues son creadas con esto, ¿sí? Otro de los temas que aparece aquí, por ejemplo, que ya se superpone entre las matemáticas, la estadística y el dominio del negocio, ¿no es cierto? Tiene que ver mucho, en este caso, pues tiene que ver con el dominio, ¿no es cierto? Con el estudio tradicional o la investigación tradicional, así se llama, investigación tradicional. Un ejemplo aquí podría ser la investigación de mercado, ¿sí? Haciendo una encuesta a una muestra de clientes y luego nosotros extraemos información de los datos recolectados en esa encuesta. Y esto es para saber cómo luce el mercado, qué tipo de impulsores están, ¿sí? Para el desarrollo del negocio y luego hacer una estrategia o ayudar a diseñar una estrategia que pueda ayudar al negocio a alcanzar su meta. Y eso es investigación tradicional, donde que nosotros tenemos que usar mucha estadística, muchas estadísticas en realidad, junto con el conocimiento del área. Entender un negocio particular, una industria particular, y para entender qué está sucediendo, obviamente, ¿no? Para obtener información y contribuir a la toma de decisiones. Ahí es donde se utilizan las matemáticas y estadística, ¿sí? Y finalmente lo que vemos en rojo, pues sí, lo que está aquí arriba, ¿no es cierto? Lo que se ve en rojo, que es la superposición entre lo que es la ciencia y como es el tema de la ciencias de la computación y tecnología y lo que es las matemáticas y estadística, pues tiene que ver con lo que es el machine learning, ¿no es cierto? Sí, y el machine learning es lo que tenemos acá también en verde. ¿Sí? Esto también es el machine learning, que no es más que programar y escribir código junto con matemáticas y estadísticas, tomar un montón de datos como entrada y dependiendo del tipo de estadística y qué tipo de algoritmo se utilice, pues esto les va a dar resultados. Y con el tiempo ustedes pueden ingresar más y más datos, ¿no es cierto? Y ustedes con eso van a poder ir mejorando y haciendo lo mismo, ¿cierto? Finalmente, aquí en la intersección de todo, ¿sí? Donde que dice aquí Data Science, ¿no es cierto? Y la ciencia de los datos es el centro de todo, ¿sí? Y lo que significa que necesitas, o ustedes y todos necesitamos tener ciertas habilidades de programación y código, necesitamos tener habilidades y conocer lo fundamental de las matemáticas y de la estadística, y necesitamos tener un entendimiento y un buen entendimiento del dominio del negocio para poder crear una solución de ciencia de los datos. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo con esto espero primero desmitificar estos conceptos. Sí, porque hoy en día lo que hacemos y como lo que estamos viendo ahora, pues es irnos a un concepto de inteligencia artificial más que en este caso el uso de lo que ya está creado. Pero lo que estamos viendo aquí es cómo crear esto. Sí, entonces es fundamental
que nosotros podamos desmitificar estos términos para luego pues pasar, ¿no es cierto?, a entender lo que viene ya con el negocio. ¿Sí? Si es que tienen alguna pregunta, por favor, pues ahí sin problema ustedes me pueden escribir, ¿no? Bueno, acá ya nos puso también Wilson, la inteligencia artificial es la capacidad de las máquinas para realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana como aprendizaje y razonamiento. Excelente, ¿no? Sí, o sea, es justo lo que acabo de explicar hoy, ¿no es cierto? Sí, miren, luego, y les decía cómo yo desbloqueo los temas para el sector del retail. Miren, esto que hemos visto aquí es un introductorio, sí, es un introductorio de definiciones. Pero yo cómo desmitifico es viendo y revisando un blueprint de modelos impulsados por inteligencia artificial. Este dato que yo les voy a mostrar hoy, ¿sí? Esta es la información que quiero mostrarles el día de hoy. Obviamente es una información que ahonda en cómo nosotros podríamos crear ciertos modelos que son impulsados por ahí, la ciencia de los datos además, ¿no es cierto?, dentro de una cadena de suministros. ¿Sí? Entonces, hay veces nosotros que decimos, mira, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿O qué modelos aplico? ¿Dónde lo aplico? ¿Qué es lo que hago? ¿Sí? Entonces, bueno, ahora yo tengo acá justamente dos partes, son dos diapositivas en realidad. Sí que me indica, mira, estos son los casos de uso, sí, que yo puedo tener por proceso o por departamento y que puedo ir creando dentro de una cadena de consumo masivo, un consumo minorista. Miren, si es que yo hablo, por ejemplo, ¿sí?, de la cadena dentro de la industria de retail, hablo de lo que es de la planeación estratégica y finanzas. Por ejemplo, me dice, mira, tranquilamente la aplicación puede ser de la demanda, el forecasting, ¿cierto? Una predicción de la demanda. Acá se puede utilizar el inventario, la optimización del inventario. Se puede utilizar una planeación y manufactura. Se puede utilizar aquí la planeación de la distribución. Se puede utilizar aquí, en este caso, ver el tema de la rentabilidad, de cómo mejorar la rentabilidad de productos, automatización, en este caso, de facturas. Sí, tú puedes también utilizar ventas o series de tiempo para ventas y forecasteo. Sí, forecastear los niveles de SKUs, sí, hacer un análisis del flujo de caja, ¿no es cierto? Generar temas de predicciones para presupuestos, análisis mediante KPIs y planeación de escenarios, y obviamente administración de las variables de costos. ¿Sí? ¿Qué son cosas que se generan dentro de estos casos de uso? Dentro, por ejemplo, del branding, en este caso de marcas y de marketing, sí, ahí está el análisis de marcas, obviamente la salud de la marca, está también el análisis de competencias y estudios de mercado, análisis de comportamientos de clientes, el Customer Lifetime Value, que comúnmente también se analiza acá, optimización de medias y de compras, ¿no es cierto? Optimización de campañas, analítica de audiencia, análisis del sentimiento de los clientes, análisis de segmentación, ¿sí?, de clientes que también están dentro de mercadeo, la administración de productos, ¿sí?, que son importantes, como la optimización de los empaques, mantenimiento de activos y administración, que es importante, la administración de órdenes y el ciclo de vida, la optimización y el aseguramiento de la calidad, ¿sí?, administración de caminos críticos. En tema de productos, de ventas de productos y promociones, obviamente está lo típico, ¿no es cierto?, que se puede hacer optimizaciones de precios, la administración de categorías, la optimización de canales, la racionalización y mejora de rendimiento en los productos, análisis de promociones, analítica basada en eventos, el análisis de la cesta de compras. Esto de acá es algo importantísimo porque al final, no sé si ustedes, y eso ya creo que todos nos hemos dado cuenta, cuando nosotros estamos queriendo utilizar compras, por ejemplo, en Amazon, cuando queremos utilizar compras o en este caso también ver películas en Netflix, etcétera, ahí es donde que existe justamente este análisis de la cesta de compras, ¿no? Que en realidad al final, como se llaman, pues son máquinas de recomendación. Y estas máquinas de recomendación me permiten, obviamente, hacer las ventas cruzadas y el upselling. ¿Sí? Estas máquinas de recomendación son aquellas que me van a ayudar, en este caso, a incrementar de forma directa, en este caso, la venta dentro de una disposición o dentro de una
dentro de la industria de retail, ¿no? Dentro ya sea cadenas de supermercados, tiendas, etcétera, ¿sí? Lo otro que es el supply chain y distribución, ¿sí? La cadena de suministros, ¿sí? La distribución. Aquí tranquilamente se puede generar predicciones del inventario, ¿sí? Para mejorar stocks. Se puede tranquilamente generar administración de bodegas, optimización de redes, ¿no es cierto? De todo lo que es la distribución de furgones y demás. Optimización en la capacidad de vehículos, que justamente es optimizar o mejorar en este caso la forma en que van a ir distribuidas los productos dentro de los camiones o furgones que ustedes lleven mercadería desde una bodega a otra. Eso tranquilamente puede entrar dentro de esa distribución. Predicción, en este caso, de todo lo que es el reverso de la cadena de suministros, analítica de importación, exportación, etcétera. Miren, existe en realidad un sinnúmero de modelos y este es un blueprint que nosotros mostramos, obviamente, en los cuales se basa todo lo que es, en este caso, la industria del retail. Hay otra parte más, obviamente, que es para el tema de planeación de localización. Sí, por ejemplo, cuando ustedes ya tienen temas de locales, ¿no es cierto?, de almacenes, obviamente ahí está donde que se puede generar segmentación de almacenes, se puede tranquilamente generar planeación del territorio de ventas, se puede generar una tendencia de identificación de clientes, sí, se puede generar una planeación, en este caso, de dónde se va a generar también el nuevo almacén. Y para esto, pues, se crea modelos que son basados en store locations, ¿no? Entonces, esto es para decir, mira, ¿en dónde voy a poner mi próximo almacén? ¿En dónde yo voy a poner mi próxima tienda? ¿Sí? Esos modelos obviamente son generados basándose en la oferta y en la demanda. Se basan mucho en el tráfico de los clientes, se basa mucho también en la actividad económica de los clientes para poder, en este caso, delimitar y generar zonas de calor, ¿sí? En donde se predominen, en este caso, los negocios. Sí, obviamente la oferta que existe ahí, según eso, pues yo digo, mira, aquí es el mejor lugar donde que yo podría poner, en este caso, un nuevo local. Entonces, todo esto son modelos impulsados por inteligencia artificial, como les decía. ¿Sí? El otro, operaciones del almacén, capacidad o planeación de la capacidad de la fuerza de trabajo. Sí, es importante porque ahí es donde que nosotros tranquilamente podríamos generar optimización de cajas y cajeros. Sí, tranquilamente se puede incluir dispositivos IoT, por ejemplo, para que lean la llegada de las personas y asimismo luego pronosticar o predecir y también optimizar en este caso las cajas que yo voy a tener abiertas durante cada una de las horas durante el día. Con esto tranquilamente puedo decir, mira, yo puedo tener cajas que sean lo que les pasa en un supermercado, ¿no? Yo puedo tener tranquilamente cajas que estén abiertas donde que pase entre 5 y 10 productos, pero en mi local, como tiene un comportamiento diferente, ya cuando he analizado la información, pues tranquilamente los algoritmos pueden ir aprendiendo y decir, mira, vas a ir prendiendo las cajas de acuerdo a la demanda que tú tengas de clientes y al análisis histórico que tengas y entre dentro de los modelos. Entonces así se genera un pronóstico para mejorar la fuerza de trabajo, ¿no? Optimización, en este caso, y reducción de la claridad en este caso, para el tema de perchas, ¿no es cierto? Optimización de los segmentos de dónde van, en este caso, cada uno de los productos, administración del inventario y el control de stocks, que es tan importante porque, miren, nosotros nos hemos topado con muchas empresas, en este caso, que están dentro de esta industria, en donde uno de los dolores fundamentales ha sido, por ejemplo, el tema del inventario, ¿sí? El control del stock. Comúnmente, cuando no son cadenas que son demasiado grandes, sí tienen, que ya tienen en este caso una bodega centralizada, ¿no es cierto? Tienen un centro de distribución. Obviamente, pues ahí lo que ellos tienen un solo centro de distribución y ahí es donde que se hace la optimización del stock. Sí, pero en cadenas que son un poco más pequeñas, ¿cierto? Donde que tienen 6, 7, 8 locales. Obviamente hay veces que se tiene bodegas en cada uno de los almacenes o en cada uno de estos locales. Entonces ahí es donde que comúnmente se empieza a generar distorsión en todos los stocks. ¿Sí? Es cuando ustedes empiezan a tener, en este caso, empiezan a tener sobrestocks, ¿no es cierto? O pueden tener quiebres de stock porque los productos pues no se mueven, no se transfieren a la velocidad adecuada o en este caso cuando empiezan o necesitan adquirir productos e importar productos también no hay el suficiente control y empiezan a sobreestoquearse. O en muchos de los casos, sí, hemos visto también cuando
el gerente o la persona que hace compras, porque ya su proveedor le dijo, ¿sabes qué? Tengo producto que quiero ofertar, obviamente que quiero venderte, te voy a vender con un descuento altísimo. Yo me estoqueo sin tener en consideración, por ejemplo, si es que necesito o no necesito en realidad estoquearme de ese producto. Entonces ahí es cuando viene el control del stock y la administración del inventario. Entonces, recordemos que estos modelos que son impulsados por inteligencia artificial siempre nos van a llegar a generar una optimización dentro de la implementación de las aplicaciones, ¿no? En un entorno de esta industria. Otra parte que vemos acá es el tema de la experiencia y servicio al cliente, programas de optimización, en este caso de la lealtad del cliente, prevención del abandono. ¿Sí? Recuerden que el churn no solamente se mide, en este caso, pues en temas bancarios, en temas financieros, en seguros, etcétera, también se puede medir acá. Sí, el tema forecastear productos o el retorno de productos, que también es importante. Generar un mantenimiento predictivo también es importante sobre el tema de los clientes. En e-commerce, justo estos talleres son orientados a esto en e-commerce, optimizar el rate de conversión de los clientes, optimización de las recomendaciones, optimización de productos con palabras claves, eh, eh, analítica de revisión de productos, prevención de detección de fraudes. Y obviamente también nuevamente está la cesta de compras, ¿no? O el Market Basket Analysis. Entonces, miren, este blueprint que nosotros hemos mostrado acá, pues obviamente son modelos que pueden ser impulsados por inteligencia artificial y que ustedes tranquilamente pueden llevar a implementarlo dentro de sus empresas o dentro de donde estén trabajando y estén orientados a la cadena, en este caso al sector de minorista y al sector de consumo masivo, también de distribución. Esto como parte 2. Ahora, como parte 3, obviamente cuando ya nosotros decimos, mira, ya sé qué es la inteligencia artificial, sé cuál es mi blueprint de modelos o de aplicaciones que yo puedo tranquilamente desplegar dentro de la cadena de suministro. Algo que es importante y que debe estar por detrás, obviamente, es el tema de los datos, ¿cierto? Datos, insights y algo que me genere ganancia. Entonces, cuando estamos hablando de estos tres conceptos, estamos hablando de lo primero y la primera parte fundamental es la información, la data. ¿Sí? Data que hoy en día pues tiene un volumen espectacular, data que es generada, ¿sí? Y es consumida en este caso a una velocidad increíble, y obviamente data que tiene mucha variedad, ¿sí? Data que no es homogénea, data que es completamente heterogénea. ¿Sí? Estamos hablando de distintos contextos, obviamente. Estamos hablando de contextos que pueden ser en empresas pequeñas, donde ya los volúmenes pues, no son tan amplios, pero ya no me alcanza a procesar. Pues, entonces ahí es donde que estoy hablando de un volumen alto. Velocidad comercial de generación y de consumo y variedad es distintos tipos de información que tengo. Luego hablo también de los insights. ¿Cómo tomamos decisiones hoy? Y aquí le pongo, ¿no? Puse aquí un texto que si a 5 máquinas le toma 5 minutos hacer 5 productos, ¿cuánto le tomará a 100 máquinas hacer 100 productos? ¿Sí? Entonces, este es un cálculo que se generó hoy, o sea, cómo yo tomo decisiones, cómo genero el insight. Entonces, si a 5 máquinas les cuesta 5 minutos, ¿no es cierto?, hacer estos 5 artículos, entonces a una máquina le cuesta 5 minutos hacer un artículo. Si yo tengo 100 máquinas, cada una de ellas necesitará 5 minutos para elaborar un artículo. ¿Sí? Si las 100 máquinas trabajan a la vez, necesitaremos 5 minutos para hacer 100 reproductores, ¿no? 100 productos, ¿no es cierto? Por lo tanto, la respuesta acá, por ejemplo, son 5 minutos. Entonces, esos insights son los que yo necesito para poder tomar decisiones. Algo que está escondido entre esa información, entre ese volumen espectacular de información. Algo que me lleve a generar conocimiento, ¿cierto? Esta es una imagen típica que imagino que muchos de ustedes ya la deben haber visto. Sí, y ya la deben haber manejado sin ningún problema. Pero lo importante aquí es el conocimiento. Y miren, eh, qué importante es tener esto porque hoy en día está viendo, y justo conversaba con una persona dentro de la organización, que me decía que hoy en día ya existen traductores de datos. ¿Qué es un traductor de datos? Sí, porque ese es uno de los principales problemas que tenemos nosotros cuando estamos generando modelos impulsados por inteligencia artificial, el cómo presentar la información y cómo generar el conocimiento, ¿sí? Esto que está acá, que la empresa o que las personas requieren. Entonces, para eso nosotros necesitamos traducir la información.
¿sí? Yo puedo crear puedo generar modelos impulsados por inteligencia artificial espectaculares, pero si es que yo no puedo mostrar y traducir eso que estoy creando en números, ¿sí? En porcentajes, en temas probabilísticos, no puedo traducir eso a un lenguaje de negocio, pues simplemente ahí es donde fracasamos con esto. Y miren, hoy en día, como digo, la parte sexy de todo este tema de los datos, que es la inteligencia artificial y los resultados, está teniendo una caída estrepitosa en algunas empresas. Sí, porque simplemente todo eso que está aquí abajo, sí, porque esto es como un iceberg, ¿no? Todo lo que está aquí arriba, que es la parte sexy, que es lo que estamos viendo ahorita, si no es bien impulsado por lo que está abajo en el mar, cuando vemos un iceberg, lo que está abajo, y no tengo buena estructuración, buena arquitectura de datos, pues simplemente no voy a poder llegar a generar los resultados que yo deseo. Hay veces, y hemos visto nosotros en organizaciones que están generando modelos impulsados por AI, ¿no es cierto? Eh, Descargándose Excel, ¿sí? Y es porque su arquitectura de datos pues no es lo suficientemente robusta. Sí, entonces se descargan el Excel y ahí empiezan a generar este conocimiento, pero miren, el tema de datos y de información no es el adecuado y no está siendo el adecuado por detrás. Entonces hay que preocuparnos mucho por la data que yo tengo para que estos insights sean los adecuados. Y obviamente para que al final me entreguen, ¿no es cierto? Me entreguen un profit, me entreguen una rentabilidad alta, ¿no? Y poderle sacar el mejor provecho. Y ahí es cuando yo empiezo a generar estos temas de causas y efectos. Ahí es cuando yo digo, mira, hay cosas que yo voy a llegar a saber por qué suceden las cosas. Es importante y valioso para la comprensión analítica generar estos causas y efectos que son complejos con cada resultado impulsado por muchas influencias. Por ejemplo, saber que estas ganancias, los beneficios, ¿no es cierto?, están influenciados tanto por ingresos como por los gastos. Introducir mayor complejidad con cadenas causales, ¿no es cierto? Varias influencias que forman cadenas causales, por ejemplo, son el gasto que influye el beneficio, el ingreso que me influye a las ganancias, el volumen de ventas que influye a los ingresos, el inventario que va a influir a los gastos, la disponibilidad del producto que va a influir a cada una de las cosas que nosotros vamos generando dentro de estos modelos. Entonces, cuando la utilización de cada una de estos influenciadores aumenta o decrece, pues obviamente las ganancias dentro de la organización van a cambiar. Entonces, estos modelos causales son importantísimos cuando nosotros queremos llevar y crear esos modelos mentales dentro de lo que es la inteligencia artificial. Recordemos que la inteligencia artificial siempre se va a basar también en los modelos mentales que nosotros tenemos como humanos, ¿no? Por eso es que esto prácticamente lo cualitativo convertimos en algo cuantitativo, ¿sí? Y cuando estamos convirtiendo en algo cuantitativo, utilizamos todos esos registros, todos esos datos recolectados para crear con la ciencia de datos algoritmos que me lleven a generar estos modelos que me ayuden a mejorar estas ganancias. Entonces, hay que generar y llevar estos modelos causales también para pasar de saber por qué a decidir qué sigue. Eso va a ser muy, pero muy importante. Y al final generar este impacto en el negocio, ¿no es cierto? Con simulaciones, con optimización, con automatización. Simulaciones para poder explorar alternativas y tomar decisiones informadas. Optimización para incrementar efectivo y eficiente, para el incremento efectivo y eficiente de los procesos, y automatización para acelerar los ciclos y reducir la labor en decisiones rutinarias. Entonces, cuando yo tengo esto, ¿no es cierto? Cuando yo entiendo esto, yo sé que por detrás voy a empezar a generar y a utilizar los modelos también de minado de datos, ¿sí? Porque eso es lo que en realidad se ocupa, ¿sí? Modelos que son supervisados, no supervisados, que es lo que comúnmente existe hoy en día, ¿no es cierto? Y los que se utilizan dentro de todo esto, modelos supervisados como clústeres, reglas de asociación, clúster camis, jerárquicos, reglas de asociación basados en los modelos a priori y demás, predicciones supervisadas, clasificación de los modelos supervisados, regresiones lineales, árboles de regresión, modelos de ensamble, modelos de redes neuronales, en clasificación, regresión logística, vecinos más cercanos, árboles de clasificación, soporte de máquinas de vectores, valles, modelos de ensamble. Entonces, modelos que ya son mucho más avanzados inclusive. Pero la idea es que esto que está aquí, pues llevarlo dentro de todo lo que es la creación de modelos para impulsar ese cambio. ¿Sí? Y miren, y de aquí, como les decía, algo importante es llevar qué modelo yo puedo tomar dentro de esto, ¿no es cierto? Eh, Comúnmente, cuando estamos hablando del sector retail y de los algoritmos de este blueprint, yo he tomado este, por ejemplo, para
adentrarnos un poquito nada más en esto, ¿no? Porque esto, antes que me olvide, todo esto va a formar parte de una capacitación mucho más grande. Lo que estamos viendo ahorita es algo muy, pero muy introductorio, sí, porque nosotros lo que queremos hacer es llevar esto a una capacitación mucho más amplia, ¿no? Que es la inteligencia artificial para e-commerce y retail, donde que vamos a tener mucho más ejercicio, obviamente. Pero lo que les decía es crear reglas de asociación y lo que les decía es tener modelos de ese blueprint creados y saber cómo crearlos. Hay veces que nosotros decimos, ya utilizamos nosotros ya la inteligencia artificial creada, pero no sabemos cómo hacerla y cómo llevarla a la práctica con información propia. Entonces, por ejemplo, las reglas de asociación. Los algoritmos de reglas de asociación tienen como objetivo crear estas máquinas de recomendación primero. ¿Sí? Y tienen como objetivo encontrar relaciones dentro de un conjunto de transacciones, en concreto con ítems o atributos que tienden a ocurrir en forma conjunta. En ese contexto, pues el término de la transacción hace referencia a cada grupo de eventos que están asociados de alguna forma, ¿no? Como por ejemplo, lo que ustedes compran en un supermercado, o como por ejemplo los libros que compran un cliente en una librería, o las páginas web visitadas por un usuario, o las características que aparecen de forma conjunta de productos. Sí, en realidad es encontrar ítems que tienen a comprarse juntos, ¿no? Y aquí lo que se hace es utilizar reglas del tipo, ¿no es cierto? Si el cliente compró un producto A, entonces comprará un producto B. Acá yo tengo una premisa y una conclusión. A implica B, ¿no es cierto? A cada uno de estos eventos o elementos que forman parte de una transacción se les conoce como ítems o un conjunto de ellos se llama item sets. Una transacción puede estar formada por uno o por varios ítems. En el caso de ser varios, pues cada posible subconjunto de ellos es un ítem set distinto, ¿no? Entonces, una transacción que puede ser A, B o C, imaginemos algo así, está formado por tres productos, A, B y C, y sus posibles ítems pueden ser A, B y C, A, B, B, C, A, C, y todo lo que va dentro de esas permutaciones, ¿cierto?, que tengo dentro de esos ítems. Entonces, como digo, fundamental, las aplicaciones que tengo de algo como una regla de asociación siempre va a ir a segmentar clientes con base en patrones de compra, a ubicación de productos en estantes, hacer ventas cruzadas, hacer upsells para sistemas de recomendación. Si el libro uno, entonces el libro 2, si el libro uno, entonces el libro 3. Una base de M ítems puede tener la siguiente cantidad de reglas, ¿no? Por eso es que entra acá mucho el tema matemático. 3 a la M más 2 a la M más uno más 1, ¿no? Que es en realidad una de las fórmulas que se sigue para esto. Y cuando estoy hablando de esto con una base de datos de 6 ítems que tiene 800, puede crearse 858 reglas, una base de datos con 1000 ítems, obviamente, pues se creará un número que casi que no se puede leer, ¿sí? Entonces, miren, justamente ahí es donde que entra todo este tema de machine learning, donde entran las capacidades informáticas y tecnológicas para poder procesar toda esa cantidad de información. Y obviamente nosotros comúnmente a mano no podemos hacer, ¿sí? En un retail, pues obviamente coger todos estos productos y llevar a crear una máquina de recomendación, pues con esta cantidad de ítems, capaz que nunca terminamos. Pero la idea obviamente es llevar esto ya a la creación con aplicaciones basadas en algoritmos que impulsen y que sean impulsados por inteligencia artificial. Recordemos que a veces más información significa más problemas y eso es lo que ocurre aquí justamente. Cuando estamos hablando justamente de esto, algo muy simple, ¿no? Como es estas reglas de asociación, es como tener esto, ¿sí? Que ustedes ven aquí una tabla con métricas, porque cada uno de estas cosas que salen a partir de estos algoritmos que son impulsados por AI, ¿no es cierto? Siempre tienen métricas. Y estas métricas, por ejemplo, para la regla de asociación siempre va a ser el soporte, la confianza y la elevación. Por ejemplo, acá yo tengo artículos de una librería, ¿sí? Porque este también es un retail, ¿sí? Esto también es un retail, ¿no es cierto? En donde yo tengo carpetas, tengo hojas y tengo lápices. Por ejemplo, el primer registro me dice, mira, como premisa yo tengo que yo compro carpetas y como conclusión tengo que me llevo hojas, ¿sí? El soporte nos va a indicar la frecuencia de un ítem, se produce dentro del conjunto de ítems, ¿no? La frecuencia de un ítem en una regla. ¿Sí? La confianza va a ser una de las variables más importantes, va a ser la fortaleza de una regla, ¿no? ¿Sí? Y el límite de la elevación es que esto ocurre. Entonces, miren, si yo digo, ¿no es cierto? Miren, el soporte va a decir qué probabilidad, ¿sí?, de que ocurra A
¿sí? Me dé para que entonces ocurra B. Y esta probabilidad, perdón, y este soporte tiene que ser mayor a cero, ¿sí? Menor soporte indica que no deben ir los elementos juntos, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren, acá tengo carpetas y hojas, carpetas, hojas y lápices, lápices, carpetas y hojas y así, ¿no es cierto? Pero cuando yo tengo menor soporte, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo un punto 2, sí me está diciendo que estoy más cerca a cero. Obviamente me dicen que esos ítems no deben ir juntos, ¿no? ¿Sí? O sea, no debería yo vender cuadernos y carpetas, por ejemplo. O sea, es un ejemplo nada más, ¿sí? Entonces, esto me da la frecuencia de repetición que tienen los ítems dentro de todo este conjunto de datos. Luego me dice la confianza, ¿sí? Y el modelo se va a encargar de hacer eso, ¿no? La confianza, como decía, es lo más importante y esto nos da la fortaleza de una regla y es la probabilidad de que ocurra B si es que ya ocurrió A. B es esto, ¿no? Me dice, ah, mira, ¿no es cierto? Esto es importante porque es una probabilidad condicional. Lo que nos dice es cuál es la probabilidad de que si usted compró carpetas, ¿sí? También compré hojas, ¿sí? Entonces, si compró carpetas, también compré lápiz. O sea, si ve, hurra, ¿sí? La línea, por ejemplo, de 0,8, ¿sí? Esta que está aquí abajo, fíjense, esta que está aquí, nos dice que no pasa frecuentemente que se compren cuadernos y lápices, ¿no? Sí que ocurra, ve, ocurra, pero por este 20,0.2 que está aquí de soporte. Pero miren, como esto, ¿sí? Si ven este punto 8 es el más alto de todos que está aquí, lo que me está diciendo, ¿sí? Es que cuando pasa, ¿sí? Si es que ocurre esto, cuadernos y lápices, cuando pasa, a pesar de que el soporte es punto 2, cuando pasa es casi seguro que la persona pues se lleve el lápiz, ¿cierto? O sea, así es como ocurre. Sí puede ser que el soporte sea bajo, pero mi confianza dentro de todo lo que es el cálculo del modelo sea muy alto, pues es porque esto sí va a ocurrir, siempre que vaya a ocurrir. Es decir, solamente de cada 10, 2 veces ocurre esta venta. Entonces, si es que ocurre esta venta, es casi seguro que si se lleva cuadernos, también se va a llevar lápices. Así es como ocurre. ¿Sí? Y esta elevación, ¿sí? Nos dice que siempre tendría que ser mayor a uno. Y esto nos dice que cuando es mayor a uno, esto no está pasando al azar. ¿Sí? Es decir, que no es porque se me ocurrió, ¿sí? Sino es que porque sí pasa. Si no pasa al azar. Entonces nos dice cuántas veces ocurren A y B juntas. Entonces, se busca siempre reglas con un soporte alto, con una confianza alta y con un lead alto para poder, en este caso, empezar a generar estas máquinas de recomendación. Ahora, nosotros dentro de estos ejemplos, ¿no es cierto? Nosotros vamos a utilizar en nuestra capacitación, obviamente, algunas plataformas como puede ser Nine. Nine es una de las plataformas más utilizadas, sí, es una plataforma open que nosotros también utilizamos para poder generar estos modelos de Machine Learning, todos estos modelos de ciencia de datos, para poder crear, en este caso, pues, estos modelos que les acabo de mostrar. Entonces, yo acá he puesto en realidad ya ejemplos que están desarrollados en donde uno puede empezar a leer, ¿no es cierto? Puede empezar a leer archivos, por ejemplo, en este caso acá yo tengo la lectura de las transacciones, en este caso acá está codificado como matrices, porque así necesito enviar, en este caso, al componente de reglas de asociación, y por acá leo, en este caso, el precio y los productos, ¿sí? Y los códigos de los ítems. Entonces, acá mediante distintos componentes, lo que yo voy a llevar a hacer es a crear, en este caso, junturas. Voy a utilizar aquí la creación, ya los algoritmos para generar la creación de reglas de asociación con nodos de aprendizaje de reglas de asociación de Borglet, que implementa algoritmos de tipo a priori, en este caso, ¿no? Que es uno de los algoritmos que crea las reglas de asociación, ¿sí? Entonces acá se define un tamaño del conjunto, se define una confianza mínima de la regla de asociación, se define también el soporte que está en porcentaje, ¿sí? Y eso es lo que pasa acá dentro de la regla de asociación. Entonces aquí sí se define un mínimo de soporte y demás, y por acá, obviamente dentro de esto del modelo, pues entra todos los datos que había visto allá en tipo matriz. Entra acá, entra el mínimo número del tamaño del ítem. Recordemos que puede ser desde uno a más, ¿sí? El soporte mínimo. Y con esto, pues, obviamente se empieza a generar el modelo, ¿no es cierto? Luego acá hace el procesamiento de datos,
desagrupa la colección de artículos o en este caso, une los artículos de los consecuentes con los nombres de los productos y demás. En realidad, por acá se genera pues más ciencia, ¿no es cierto?, para desagrupar, juntar, agrupar nuevamente, renombrar columnas, ¿sí? Incluir en este caso cálculos, ¿no es cierto?, que me generen mediante fórmulas matemáticas, que me genere la recomendación, ¿sí?, que me calcule el precio del consecuente más una regla de soporte y finalmente pues llevar en este caso a una tabla final, ¿no es cierto?, que es en este caso pues la tabla que me resume en este caso las reglas de asociación creadas. Sí, basándome en en los ítems que acabo de llegar. Y fíjense aquí, cuando ya estoy creando la regla de asociación, pues aquí ya se crean los antecedentes, se crean las reglas, en este caso de soporte, ¿sí? Por acá también se crean ya cómo se está agrupando cada uno de los ítems. Por acá están las reglas de los ítems recomendados. Acá se crea una regla, en este caso de la confianza. Por acá también está la elevación o el lift que les decía. Sí, que comúnmente son las tres variables que nosotros utilizamos para poder crear máquinas de recomendación. Y esto obviamente lo que va a hacer al final pues es concatenar y recomendar, ¿no es cierto?, entrar nuevamente a un uso, en este caso de estas reglas de asociación, en donde prácticamente lo que hace pues es leer los datos para poder ir generando esas agrupaciones, ir generando los filtros para al final, en este caso en la tabla resultante, me llegue a generar la recomendación de productos, ¿no es cierto? Si te llevo esto, también te voy a llevar esto con estos precios recomendados. Entonces, miren, con esto, ¿no es cierto? Nosotros podríamos tranquilamente ir creando, ¿no es cierto? Llevándole, obviamente, maximizando. Ya todo esto podríamos llegar a crear estas máquinas de recomendación y entregar, inclusive dentro de informes, ¿no es cierto? O automatizar, en este caso, mediante APIs, para que cada vez que alguien vaya llevando o un cliente vaya ingresando y vaya preguntando por un producto, la máquina de recomendación me vaya diciendo qué productos son los que yo debo acompañarle al producto que le estoy ofreciendo. Entonces ahí le estamos generando un modelo impulsado por inteligencia artificial para que en este caso las personas tranquilamente puedan ofrecer, en este caso uno como vendedor puede ofrecerle un producto A que la persona le vino a preguntar, ¿no es cierto? Y ofrecerle todos los productos que tranquilamente le podría ofertar cuando una persona viene y compra ese producto A. Entonces es una máquina de recomendación. Y eso es lo que se crea comúnmente con estos modelos que son impulsados por inteligencia artificial. Miren, nosotros utilizamos obviamente esta plataforma para poder crear en este caso todo lo que tiene que ver con los modelos de inteligencia artificial. De hecho, en nuestro curso, en nuestro taller, vamos a utilizar Nine, que como les digo es una plataforma open source que tranquilamente puede mostrarme, podemos utilizar todos los componentes. De hecho, ahora ya dentro de la plataforma también yo tengo un Nine AI Assistant. Sí que me dice, por ejemplo, bueno, tengo que loguearme dentro del Nine Hub para poder crear y decirle, mira, ¿qué puedo utilizar cuando necesito generar, en este caso, necesito generar una juntura? O necesito generar algo particular con separación de columnas. Entonces, la herramienta pues me va a permitir justamente utilizar este asistente de inteligencia artificial para poder crear el ajuste. Fíjense, aquí es un chatbot diseñado para ayudar a construir los workflows y me ayuda a construir estos workflows, ¿no es cierto? Sí, por ejemplo, le digo aquí groups. Entonces me va a decir, ah, mira, para crear groups, aquí tú puedes diseñar o te dice, ¿sabes qué? Puedes crear esto, ¿no? O sea, les va a decir inclusive los componentes que van a utilizar y acá le dicen preguntas, respuesta o construcción. Acá les dice, mira, acá puedo ver strings replacement. Vamos a poner aquí place, ¿sí? Entonces me va a generar algo por acá, ¿no? ¿Sí? Acá, fíjense, pero les va a ir diciendo varias cosas, ¿no? Aquí les más me dice, ¿no? Provee más detalles acerca del string replacement que tú quieres realizar, ¿no es cierto? Como una tabla, columna, patrones, etcétera. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a utilizar justamente para nuestras sesiones de capacitación que están dentro de lo que es, en este caso, el tema de inteligencia artificial. Y justamente ahora que estamos acá, les quiero mostrar
¿sí? Porque valga la importancia, les quiero mostrar específicamente qué es lo que vamos a tratar y qué es lo que vamos a trabajar dentro de nuestro curso de inteligencia artificial. Denme un segundito porque esto es algo que les puede interesar a ustedes que están acá dentro del taller y dentro de este webinar completamente introductorio, ¿sí? Y es algo que nosotros queremos, obviamente, compartir con ustedes para que puedan, en este caso, pues abordar. Si este es un taller que está orientado al e-commerce y al retail, ¿no? Sí, lo que vamos a hacer acá, obviamente, es crear modelos basados en Nine, que es la plataforma que les acabo de mostrar. Vamos a utilizar también Google Colab y Spider también para poder crear estos modelos. Vamos a seguir un temario que se basa en los fundamentos y aplicaciones de la inteligencia artificial, sí, con un introductorio, que es algo que lo que hemos visto, la inteligencia artificial y de los subcampos, un sistema de previsión de la demanda asistido por inteligencia artificial, algoritmos de optimización de inventarios, la comparación de estrategias de retail tradicionales y basadas en inteligencia artificial, su eficiencia y la precisión. Esto prácticamente va a ser un taller, o mejor dicho, el módulo 1 va a durar 30 horas. En el módulo 2 vamos a ver modelos o todo lo que tiene que ver con la experiencia del cliente y la gestión de operaciones en retail. Sí, acá, ¿cuál es lo que nosotros esperamos como resultado para ustedes? Que aprendan a mejorar la experiencia del cliente, a optimizar la gestión de operaciones mediante el uso de todo lo que es AI, mejorando la eficiencia, la eficacia y la eficiencia en el sector retail. ¿Qué temas veremos acá? El uso de la inteligencia artificial en análisis del comportamiento del cliente, algoritmos para la personalización de la experiencia de compra, la inteligencia artificial en la gestión de precios y las promociones, y la implementación de la inteligencia artificial en la cadena de suministros de la distribución, que serán también otras 30 horas. Ahora, este taller va a iniciar el 21 de octubre, es del 21 de octubre al 6 de noviembre, son 3 semanas, son 60 horas en total, ¿sí? Es el trabajo teórico y práctico, ¿sí? Que van a estar 44 horas y va a haber en este caso el trabajo autónomo también de 16 horas. Nosotros estamos entregando este taller 100% online y obviamente van a tener un certificado y un badge digital. Este justamente es el horario en la semana 1, del lunes 21 al viernes 25 de octubre, del lunes 28 al jueves 31 y del martes 5 y miércoles 6 de noviembre. ¿Sí? El horario que va a ser dictado, pues acá el horario de Ecuador, que va a ser de 18 a 22 horas, como digo, es un curso intensivo, ¿sí? Y va a estar dictado en este caso, pues, por un, no lo voy a dictar yo, lo va a dictar en este caso eh, el doctor Luis Sinning, sí, que es una de las personas que trabaja también con nosotros en la creación de estos modelos, sí. En nuestro precio ahora pues, es por $399, sí, como ven es un curso pues, que tiene una cantidad de horas importante, sí, ustedes pueden pagar esto con transferencia, con tarjeta de crédito sin ningún problema, pueden diferirlo, sí, y también entrar a este taller. Como ven, lo que estamos haciendo acá pues no es utilizando inteligencia artificial, ¿no? Lo que estamos haciendo acá, pues, es creando algoritmos de inteligencia artificial para poder mejorar y crear beneficio dentro de la organización. Acá les he puesto, denme nada más un segundo, acá les he puesto también las personas con las cuales tranquilamente ustedes pueden tomar contacto, que en este caso es Lili Maywash y también Mercy Galarza. Acá están los números de teléfono para que ustedes puedan contactarse sin ningún problema y puedan adquirir este taller que les acabo de mencionar. Sí que es, como digo, es lo que vimos ahora, pues algo muy introductorio, algo muy light, sí, porque bueno, tenemos una hora en realidad, no podemos ver mucho más, pero yo les invito pues de una forma, les invito pues que se unan a este taller. En realidad es un taller que va a estar bastante enfocado en todo lo que les acabo de mencionar. Si tienen preguntas, pues por favor, estoy aquí a las órdenes para que me hagan preguntas, ¿sí? Y que ustedes puedan tranquilamente, pues, generar, como es la adquisición de este taller, pues unirse a nuestra red. Algo que es importante, les comento, el doctor que va a dictar el taller, él está ahorita en España, ¿sí? Él va a estar acá en Ecuador, vamos a hacer el taller, en este caso en línea, pero tiene mucha experiencia obviamente en estos temas también, ¿no? Si es alguien que ha trabajado ya en estos temas con nosotros, pues sí, tranquilamente podemos, se puede generar cualquier pregunta que ustedes requieran, cualquier solución, pues de hecho, pues él va a estar dispuesto ahí para que puedan utilizar esto, ¿no?
y llevar a otro nivel y que lo puedan también hacer ustedes por ustedes mismos dentro de sus empresas. Así que anímense, pues estamos aquí para poderles escuchar. Si tienen alguna pregunta, pues estamos listos ahí para poderles responder. Sí, y si no, pues contáctense acá con las personas que están acá en las fotos. Las dos chicas están listas para esperarles y escucharles y que se unan en este caso al taller. Sí, si tienen preguntas, pues muchas gracias. Sí, ahorita les acabamos también de poner acá en el chat, sí, el enlace a la inscripción para que ustedes puedan tranquilamente abordar. Sí, Jordi. Eh, Hubo una persona que nos preguntó, a ver, Arturo Jiménez, dice, buenas noches, ¿qué son los insights y qué características tiene? Ah, ya. Justo sí. A ver, ¿qué es un insight, no? Insights son todo el tema este de las ideas, pueden ser ideas, descubrimientos específicos, son cosas escondidas que yo encuentro dentro de los datos. Sí, es comúnmente estos insights salen a partir de una serie de análisis, ¿no es cierto? Y sale a partir, y después de que haya ocurrido en este caso esta serie de análisis y que nos lleva justamente a descubrir ciertos patrones, ideas claves que yo puedo, en este caso, enfocar para tomar una decisión más certera, más efectiva. Sí, entonces, cuando estamos hablando de la cadena de suministros, comúnmente esto me ayuda a crear, por ejemplo, o a detectar, en este caso, oportunidades para el negocio, ¿no? Me ayuda a detectar oportunidades claves. Entonces, el dato, la información, en muchas de las ocasiones me entrega esa idea clave cuando ya ha sido procesado y ha sido trabajada, como lo que les acabé de demostrar en ese ejemplo, ¿no? Mira, el trabajo acá me da, luego de haber procesado, en este caso, la información, ¿sí? Luego de haber procesado aquí la información, lo que me está diciendo, mira, estos son los productos que tú debes acompañar, ¿sí? Sí, son huevos, es huevo, y lobster es, ¿cómo se llama esta? Las langostas, ¿sí? Esto es lo que tú debes acompañar y estos son los productos que tú debes vender. Ese es un insight que te dio luego de crear todos los modelos y eso es lo que le entregas tú a tus vendedores, por ejemplo. Si alguien te viene a ofrecer, si viene a estar, te pide langostas, oye, ofrécele también unos huevos. Ese es un insight, por ejemplo. ¿Sí? Perfecto. Así es, Tenemos otra. Wilson. Justo acaba de leer la pregunta, me querida Yuri. Sí, la pregunta es, ¿el curso está enfocado a crear modelos para retail? Justo por eso les puse acá este blueprint, ¿sí? Y fíjate acá en el brochure que tenemos, obviamente tú vas a navegar justamente por esa creación. El curso es práctico, ¿no? Y como te decíamos, utilizamos herramientas que no son de programación. ¿Sí? Por ejemplo, Nime es una plataforma, ¿sí? En la cual tú utilizas componentes como estos que tú ves aquí, ¿sí? Y te ayuda a crear esos modelos. Sí, obviamente en algún momento yo tengo que hacer optimización dependiendo de la cantidad de la información, pero lo que tratamos de hacer es utilizar los componentes que vienen aquí. Fíjate, justo aquí tengo analítica, decision tree, statistics, scorer, predictor, predicciones de la regresión, regresiones lineales, aprendizajes. Acá tengo todos, ¿no? Y aquí tienes todo. Fíjate, tienes un sinnúmero de componentes que nosotros en realidad utilizamos. Fíjate, aquí tienes los de gradiente, ¿no? Sí, que son algoritmos mucho más, componentes más avanzados. Pero acá te vamos diciendo, mira, saca los datos de aquí, lleva ya para poder crear. Esto que tú ves aquí es una máquina de recomendación creada con esto, con los componentes que tú tienes aquí, ¿sí? Con estos componentes que estás acá. Entonces, lo que tratamos es que este curso se ha enfocado en crear, ¿sí? Estos modelos para retail, pero de una forma simple, Wilson. ¿Sí? Así que te invito a participar. Eh, Obviamente, pues vas a utilizar lo que está acá y luego eso podrás aplicar tranquilamente en tu lugar de trabajo. ¿Sí? No sé si te puede contestar ahí la pregunta, Wilson. Sí, perfecto, perfecto.
¿Sí? Así que les invitamos, amigos, únanse, escríbanos a las chicas sin ningún problema, pues estamos ahí listos para poderles ayudar con la inscripción. Sí, fíjate, aquí está justo. Ahí está el temario. Todo esto es sacado de este blueprint que nosotros tenemos para el tema de retail. Es enfocado en eso. ¿Sí? Recuerden, el curso empieza el 21 de octubre, ¿sí? Y termina en este caso el 6 de noviembre, ¿no? Sí, es curso completamente en línea. ¿Sí? Si no tienen ninguna pregunta adicional, muchas gracias. Gracias. Les esperamos en el taller, les esperamos en el curso. Sí, recuerden, pueden tranquilamente adquirir esto con tarjetas de crédito y obviamente asistir al curso. Gracias, gracias a todos. Gracias por su asistencia. Sí, creo que estamos, mi querida Judy. Muchas gracias a todos. También les pusimos un enlace de pago acá arriba por si quieren adquirirlo de una vez. Los voy a poner de nuevo. Sí, es el que mandé en ese momento. Así que ustedes pueden adquirirlo también directamente. Muchas gracias a todos y pues esperamos contar con su participación en el curso. Les esperamos. Listos. Muchísimas gracias a todos por su asistencia, ¿no? Que tengan un excelente día, ¿sí? Y cuídense mucho. Un abrazo a Gracias. todos. A la próxima. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao.